además de los estudiantes de nuestra institución, la Universidad de Costa Rica. Les informamos que esta conferencia está siendo grabada, por lo que les solicitamos amablemente mantener sus micrófonos apagados para evitar ruidos externos que puedan incidir con la calidad del audio. Para realizar sus consultas, solicitamos que por favor escriban en el chat sus dudas y el moderador o moderadora se encargará de realizar las preguntas al final de la conferencia. De esta manera, damos por iniciada la conferencia Aprender Química a Distancia en tiempos de COVID-19, impartida por el ingeniero Fabio Araya Carvajal. Fabio Araya Carvajal, dentro de su experiencia laboral, del 2001 al 2005, trabajó en LIDETEC, en trabajo en laboratorio en investigación y desarrollo de proyectos del énfasis de biodiversidad de la Escuela de Química en la Universidad Nacional. En 2008, trabajó en la Universidad Internacional de las Américas como educador del curso de Química General. En 2008 a 2009, en la Universidad de Iberoamérica como educador del curso de Control de Calidad en la carrera de Farmacia. En el 2008 también trabajó en la Universidad de Costa Rica como educador del curso de Narración Oral en el contexto del aula, en la Facultad de Educación. En el 2013 trabajó en Wisconsin Energy Institute en la Universidad de Madison, Wisconsin. Y en la actualidad, desde el 2017, trabaja en el Tecnológico de Costa Rica como profesor de cursos de Química Básica 1 y 2. Fundamentos de Química, es coordinador del Laboratorio de Química Básica 1 y trabaja en la Comisión de Atracción de Estudiantes y participante de proyectos de investigación. Fabio Araya tiene un doctorado en Ciencias en Química por la Universidad de Concepción en Chile en el 2015. Es reconocido por la Universidad de Costa Rica como doctorado académico en el 2016. Tiene una licenciatura en Química Industrial en la Universidad Nacional y se graduó de bachiller en el Liceo de Heredia en Costa Rica en el 2000. Sí, muchas gracias. No sé si comienzo, Ponce, ¿usted me dice? Sí, listo. Gracias por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde, a esta charla. En realidad, la idea de hoy es conversar un poco sobre la experiencia que tuvimos el primer semestre en el tecnológico, especialmente en los cursos de química general o básica, como le llamamos en el tecnológico, a raíz de la pandemia. Entonces, la idea es contarles un poco cómo fue la experiencia, cómo tuvimos que cambiar todo cómo veníamos haciendo las cosas y en menos de un mes montar cursos a distancia de educación asistida, como le han llamado en el tecnológico, o asistencia remota. Y bueno, cómo nos fue con los muchachos y con las muchachas, algunas de las experiencias. Entonces la idea es contarles qué pasó y al final conversar un poco sobre las dudas o algún comentario o cosa que quieran preguntar o que quieran decir. Bien, como ya dijeron, mi nombre es Fabio Araya, yo trabajo en el Tecnológico de Costa Rica. Y bueno, vamos a comenzar con la charla. No sé si pueden ver esa diapositiva, pero cuando vemos un mapa de esos lleno de bolitas, automáticamente pensamos en el coronavirus, ¿verdad? Y vemos cómo esta cuestión de un momento para otro nos cambió la vida. Y la educación no quedó exenta de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, primero tenemos que el coronavirus llegó como una pandemia y afectó todos los sistemas. Estábamos dando clases presenciales, como se acostumbran en las universidades nacional, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico y la UPN. Pero de un momento a otro nos dijeron, hay una emergencia nacional, hay una pandemia
y las clases presenciales tienen que suspenderse, todo el mundo para la casa hasta nuevo aviso. Entonces nos tomó por sorpresa, todos tuvimos que tomar lo que pudimos de las oficinas o de nuestra clase y venirnos para la casa a trabajar. Y bueno, al principio la pandemia lo que hizo fue dejarnos mucha confusión, mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, incluso no sabíamos si íbamos a volver a las aulas pronto o qué iba a pasar con la educación. Entonces, al vernos en nuestros hogares, al vernos trabajando desde la casa, empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el año? ¿Qué va a pasar con el semestre? Tenemos estudiantes matriculados que ya tenían un mes de recibir clases, en el caso del tecnológico, y que ya más bien estaban preparándose para su primer parcial, y de repente nos dicen, ok, cambien las reglas del juego. Tenemos que acomodarnos y tienen un mes para presentar una solución. Bueno, entonces, ahí fue cuando nos... No sé por qué se me... Ahora sí. Okay. Okay, ahí fue necesario replantearnos cómo estaba nuestro rol en la educación, precisamente en ese sistema universitario presencial, que era precisamente el que se daba, el que teníamos ya instalado y el que estábamos impartiendo clases presenciales. En el tecnológico, años atrás, unos 2 o 3 años atrás, ya se venía con el tema de ir virtualizando las clases, dar un sistema virtual en donde el estudiante no necesariamente tuviera que ir a todas las clases, en las que fueran solo algunas clases presenciales. Entonces ya teníamos algún punto de partida, pero aún así no era suficiente, ¿verdad? Teníamos que, porque no todos los profesores estaban capacitados para eso y de repente pues nos dicen, bueno, las reglas cambiaron, tenemos que hacerlo. Otra cosa que nos cuestionamos como profesores era precisamente la salud mental, porque no es solo la salud ante la pandemia, el hecho de cambiar la forma de dar clases, en que los estudiantes llegaban al aula, se sentaban y recibían sus lecciones, podían atender sus dudas ahí mismo, interactuar con el profesor, simplemente ya no se podía. Entonces, una de las cosas que más nos cuestionamos fue, bueno, si vamos a cambiar ese sistema de dar clases, ¿cómo vamos a cuidar también esa salud mental de los estudiantes? Porque no es solo simplemente que estén en su casa cuidándose de la pandemia, sino también cómo van a afrontar este nuevo reto. También los profesores, como les digo, la experiencia fue muy interesante porque habían profesores, bueno, incluso yo no soy de los que daban clases con diapositivas, siempre me gustaba eso de estar escribiendo en la pizarra y de estar haciendo ejemplos y estar colocando frases y ecuaciones y reacciones y compuestos por toda la pizarra. Bueno, de repente nos dijeron, ok, no, ya no se puede, tenemos que hacerlo por la computadora. Entonces fue replantear eso, fue pensar, ok, los estudiantes tendrán acceso a esas cosas, a la tecnología, los profesores estaremos capacitados para dar una clase virtual o una clase a distancia, remota o asistida. Pues todo eso se puso sobre la mesa. Hubieron bastantes reuniones, hubo muchas reuniones, se pensó cómo lo vamos a hacer, qué herramientas tenemos. ¿Sí? Y sobre todo, teníamos una situación muy importante. ¿Qué va a pasar con los que no tienen acceso a esas computadoras o al internet o a un teléfono inteligente? ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que haya equidad en la educación? Porque eso es una de los pilares importantes en tecnológico, que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, a pesar de que no necesariamente tengan las mismas capacidades para aprender, pero la idea es facilitarles de la mejor manera la educación, que todos tengan los mismos derechos de acceder a la educación. Entonces, ese fue el reto más importante que tuvimos. ¿Cómo íbamos a ayudar precisamente a esos estudiantes que en la mayoría de casos viven en zonas rurales, alejadas, que tienen poco acceso al internet o que solo tienen un teléfono o algunas veces
ni tan siquiera es un teléfono inteligente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que las autoridades en el tecnológico tuvieron que pensar muy bien fue cómo ayudar a esos muchachos y esas muchachas para que tuvieran las mismas oportunidades y se pudieran incorporar al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando que todo eso nos tomó un poco más de un mes, ver cómo adaptábamos y cómo nos capacitábamos. Okay. Bueno, entonces fue cuando surgió la duda. ¿Cómo vamos a preparar nuestras clases? ¿Cómo vamos a dar nuestras clases? Entonces, ahí surgieron algunas personas que dijeron, bueno, pero es que eso no es educación a distancia, porque para eso está la UNED, y es un modelo totalmente distinto, que ya tiene años de estarlo impartiendo. No podemos hablar necesariamente de una virtualización, porque no necesariamente estamos virtualizando. Bueno, hubieron un montón de dudas y bueno, al final se habló que ese modelo iba a ser una educación remota asistida, que los estudiantes iban a ir estudiando en su casa y el profesor los iba a ir guiando con las herramientas tecnológicas. Entonces, aquí vino la otra pregunta que nos hicimos. Ok, ¿cómo hacemos las clases? Hacemos clases sincrónicas en las cuales nos conectamos con los estudiantes y les vamos explicando la materia como lo hacíamos en un aula. O por el contrario, hacíamos clases asincrónicas donde grabábamos un video con la clase, la materia, y lo subíamos y que el estudiante lo viera cuando pudiera o cuantas veces fuera necesario. Entonces realmente llegamos a un acuerdo en hacer algo intermedio. Y vamos a tener clases sincrónicas donde los estudiantes en el horario que habían matriculado se iban a incorporar a la clase y el profesor les iba a ir explicando la materia, como lo explicaba antes en la clase, con la pizarra o con diapositivas, solo que esta vez todos íbamos a estar en nuestras casas y íbamos a ir viendo la clase. También esa clase debía grabarse. ¿Para qué? Para que el estudiante pudiera verla cuando pudiera. ¿Por qué? Porque de repente ese día no había internet o no había luz o el estudiante tenía alguna situación particular. Entonces podía perderse esa clase. Bueno, las clases quedaban grabadas y el estudiante podía mirarlas cuando así lo requiriera. Después nos llevamos o nos preguntamos más bien, ¿tenemos equipos para hacer esas clases sincrónicas o asincrónicas? ¿Será que todos tenemos acceso a Internet? Y sobre todo, ¿con qué plataformas de trabajo hay que trabajar? Valga la redundancia. Entonces, en el tecnológico, bueno, nos facilitaron el Teams como herramienta de trabajo y también el Zoom. Lo que pasa es que para el Zoom teníamos un pequeño problema con las licencias. Ya eso era un poco más limitado y había que pedirlo con tiempo para que las clases no se cortaran. Hubo un tiempo que Zoom me estuvo dando permiso de hacer clases hasta de 40 minutos gratis, pero bueno, la solución que tomamos fue utilizar el Teams. El tecnológico nos facilitó el Teams, así que empezamos a preparar nuestras clases y a comunicarnos con los estudiantes y dar la clase por medio de esa plataforma. Y ahora vino la otra pregunta más importante. Ok, nosotros somos profesores de química. ¿Okay? Si es química lo que vamos a enseñar, ¿cuál información y cómo la debo enseñar? ¿Okay? Ahora ya no teníamos esa pizarra que nos ayudara en la clase, que nos ayude en la clase a explicar algún concepto, alguna duda que saliera. Entonces fue muy interesante ver cómo de repente antes era muy sencillo escribir en una pizarra y resolver dudas a los estudiantes y ahora teníamos que hacerlo desde la computadora. Y de repente a veces llevábamos problemas ya diseñados y un estudiante tenía una duda, nos cambiaba eso y teníamos que ver cómo modificábamos todo en la computadora para poderle explicar el ejemplo y sacarle la duda. Bueno, entonces, una vez que ya estuvimos meditando cómo íbamos a dar la clase, tuvimos ese tiempo para empezar a planificar, vino el otro gran reto. ¿Qué pasa con los estudiantes y las estudiantes? ¿Dónde están? ¿Están en su casa? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ellos? Y entonces vino
Otra barrera, empezar a buscar los correos y empezar a buscar los números de teléfono para poder contactar a esos estudiantes y también preguntarles si tenían acceso a la tecnología, si estaban dispuestos a continuar con una modalidad virtual, ¿verdad? Porque era todo un reto, no solo para los profesores, sino también para los estudiantes. En el caso del curso de química, creamos unos grupos, algunos profesores creamos grupos de WhatsApp y empezamos que era una comunicación más efectiva. ¿Okay? Ya después les voy a explicar de las contras que tuvo este sistema, pero de momento, por la premura y todo, nos quedó muy bien el poder contactar a los estudiantes por grupos de WhatsApp y tenerlos informados de cómo íbamos a proceder para seguir las clases. Entonces, una vez que los contactamos, empezamos a preguntar, ok, ¿qué pasa con las computadoras? ¿Tienen acceso? ¿No tienen acceso? ¿Qué pasa con Internet? Entonces, la mayoría de los estudiantes, afortunadamente, dijeron que sí, que tenían acceso a computadora, tenían acceso a Internet y que estaban dispuestos a continuar con el semestre virtualizado. Entonces, eso fue una buena noticia en medio de tanta confusión por la pandemia. Y después teníamos, o por lo menos fue un reto que yo en lo personal tomé muy, muy a pecho, que era el animar y el apoyar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque a raíz de toda esta situación, muchos estudiantes se desanimaron porque ya no iban a recibir la clase presencial, porque iban a tener que hacer un esfuerzo un poco mayor. Entonces, la idea era también que los estudiantes no abandonaran los cursos, ¿verdad? Ya que no podíamos estar en clases, por lo menos sentir que ahí estaba el profesor apoyándolos y ayudándolos y que era una labor que entre todos íbamos a sacar y que sacamos. Entonces, eso fue una de las consideraciones más importantes que yo, por lo menos en lo personal, quise hacer valer con mis estudiantes y decirles, tranquilos, estamos en una situación, tenemos que cuidarnos, es muy importante resguardar la salud de nosotros, de nuestra familia, pero hay que seguir adelante, tenemos que enfrentar esto y aprender la nueva modalidad de estudiar química. Okay. Entonces, ahora sí, vino el trabajo de los profesores. Ya teníamos la plataforma que íbamos a utilizar. Entonces, ahora sí vemos las herramientas también, porque ya ahora no solo hacer la plataforma, usar la plataforma, ahora teníamos que aprender a usar esa plataforma. Entonces, el tecnológico utilizó varias plataformas precisamente para hacer charlas, webinars, talleres y capacitar a los profesores, porque esto también era todo un reto. Muchos de nosotros nunca habíamos utilizado ni el Teams, ni el Zoom, ni ninguna de estas plataformas virtuales y teníamos que familiarizarnos con ello. Entonces hubo un periodo antes de que empezaran las clases donde gente que era más capacitada o que tenía más experiencia, nos empezaron a impartir charlas y nos empezaron a decir qué ventajas tenían cada una de las plataformas, qué desventajas tenían y cómo podíamos optimizar de la mejor manera. Entonces nos tocó a nosotros como profesores convertirnos en estudiantes para empezar a aprender cómo utilizar todas estas plataformas. Y además, también teníamos por otro lado las herramientas. ¿Okay? Teníamos que ver si empezábamos a hacer las clases con diapositivas, con presentaciones, con videos, si íbamos a utilizar, qué sé yo, el Excel, el Word para dejar trabajos, todo eso fueron cosas que nos tomaron por sorpresa y que teníamos que hacerle frente. ¿Sí? Y capacitarnos precisamente para poder hacer un empate entre cómo dar la clase con la plataforma y qué herramientas íbamos a utilizar. Y empezar a practicar. ¿Okay? Y eso también fue todo un reto. ¿Por qué? Porque teníamos que ver que la cámara no se veía, que se iba el audio, que no sabíamos cómo subir un archivo, todas esas cosas como profesores tuvimos que aprenderlas y bueno, todavía estamos aprendiendo, pero fue una carrera contra el tiempo para poder estar preparados para los estudiantes. Ahora sí, pusimos la información en las herramientas y empezamos a utilizar las plataformas y nos lanzamos al aula y empezamos a dar nuestras clases. Pero teníamos un gran reto. ¿Por qué? Porque la química es una materia bastante característica o peculiar. Y cuando pensamos en química, generalmente la acompañamos con un laboratorio. Y aquí venía otra gran interrogante. ¿Cómo íbamos a hacer para un laboratorio que estaba pensado
en algo presencial, lo pudiéramos virtualizar. Y esto fue uno de los retos más grandes que tuvimos. ¿Por qué? Porque la idea de un laboratorio es que precisamente los estudiantes generen o desarrollen destrezas manuales o visuales o un montón de habilidades para que puedan manejar y trabajar con cuidado y responsabilidad en el laboratorio. Pero de repente ya habíamos dado 4 laboratorios y ya nos dicen no podemos volver al laboratorio. ¿Qué hacemos? Entonces también nos preguntamos qué hacer y ahí fue cuando planeamos precisamente simular ese laboratorio. Entonces, 2 de nuestros profesores se fueron para el laboratorio y empezaron a hacer las prácticas de laboratorio y a grabar esas prácticas de laboratorio. Y una vez que se tenían los videos, entonces se editaban de manera que los estudiantes semana a semana pudieran tener esa información que a pesar de que no era lo óptimo, porque lo ideal es que el estudiante esté ahí y genere su experiencia, pues por lo menos el estudiante podía ver cómo se hacía la práctica de laboratorio, podía entender algunos conceptos y sobre todo ver cómo se utilizaba correctamente los instrumentos y los equipos. Una vez que se elaboraban esos videos y se les ponían disponibles a los estudiantes, también se hacían videos donde se explicaba la parte teórica, por decirlo así, del laboratorio, los fundamentos que explicaban el experimento. Con estas 2 herramientas y con un cuestionario previo que le facilitábamos al estudiante para que fuera llenando algunas cosas o estudiando previamente a la práctica, entonces después les decíamos, ok, ya tenés los videos, tenés la información teórica, ahora sí, recopile datos de lo que se ve en el video y entonces utilice esos datos para analizarlos y después entregar un reporte con una discusión y con las conclusiones. La ventaja que tienen los laboratorios de Química 1 es que generalmente las prácticas están enfocadas precisamente no solo a desarrollar las destrezas manuales, sino también en que el estudiante pueda aprender a discutir datos, a discutir datos, a poder desarrollar una conclusión a partir de esas discusiones. Entonces, también nos basábamos en eso. Entonces, todas las semanas le decíamos a los estudiantes que viendo el video con la explicación del profesor que hacía de manera virtual y con la explicación que se subía en video, el estudiante fuera capaz de analizar esos datos, de hacer la discusión y entregar un reporte todas las semanas. Okay, entonces llegó el primer día de clases de manera virtual. Entonces, lo primero que hicimos fue decirle a los estudiantes, ok, deben conectarse en el horario que ustedes matricularon, solo que desde casa. Aquí teníamos un reto muy grande. ¿Por qué? Lo vimos con la experiencia cuando dimos las clases. Muchos estudiantes, al estar en la casa, no asumían el rol de que estaban recibiendo clases. Entonces, probablemente algunos se conectaban, pero no estaban en la clase, ¿verdad? Algunos estaban no en un lugar muy adecuado para estudiar. Aparte de eso, algunos tenían algunas situaciones, por ejemplo, que en la casa había más gente que estaban haciendo ruido, que no se podían concentrar, que el internet se caía. Entonces, todas esas cosas tuvimos que lidiar con ellas durante lo que quedaba del semestre. Entonces, importante, establecimos los mismos horarios que tenían de clase, pero ahora frente a su computadora. Se les dio una bienvenida de manera digital. Obviamente, como les digo, lo primero que hice yo con mis estudiantes fue animarlos, preguntarles cómo se sentían, que sabíamos que era una experiencia un poco difícil, que no era a lo que estaban acostumbrados, y sobre todo porque muchos de ellos, sino la gran mayoría, eran de primer ingreso. Entonces, realmente, para ellos la experiencia universitaria no era precisamente esto que esperaban, de sentarse en una computadora todo el día a ver clases, ¿verdad? Pero bueno, se trató de darles todo el ánimo posible para que pudieran seguir adelante con la nueva virtualización. Ok, se subían videos de apoyo, eso para usar las plataformas y las herramientas. La ventaja es que si esto hubiera pasado tal vez hace unos 20, 30 años atrás, no hubiéramos tenido todo el material que tenemos ahora que podemos utilizar para dar la clase. La ventaja que tiene el Internet
es que hay demasiados videos, hay demasiadas herramientas que si son bien canalizadas y estudiadas de manera adecuada y el profesor les puede guiar, se les puede sacar mucho provecho. Entonces, todas esas facilidades que no teníamos hace 20, 30 años atrás, las tenemos ahora. Ahora sí. Entonces, le dije a mis estudiantes, empecemos donde dejamos la materia con la química. Pero la química tiene su propio lenguaje. Entonces, aquí hay una complicación que no depende ni de que las clases sean presenciales o que sean de modo remoto, con asistencia remota, sino que teníamos un lenguaje que aprender. Y para la química es una de las materias que muchas aquí en Costa Rica, en las universidades, es una de las materias que como que los estudiantes a veces ven como más complicadas, más difíciles. La química, la matemática y la física. En el tecnológico, como lo que damos la mayoría de las carreras es ingenierías, muchos de ellos, o casi todos, tienen que llevar esas materias. Entonces, para muchos la química es una cosa como que tienen que llevarla, pero que no precisamente les gusta. Entonces, ahí teníamos teníamos que afrontar un reto y explicar a los estudiantes que estudiar química o aprender química, ya sea que vayamos a ser químicos o no, o ingenieros químicos o no, la química nos es muy útil en nuestras diferentes carreras, pero para eso necesitamos aprender un nuevo idioma. Como la gente que aprende a tocar un instrumento, necesita aprender a leer el pentagrama para poder leer música, ¿no? O la gente que aprende otro idioma necesita aprender incluso a veces hasta nuevos caracteres. La química, para poderla entender y para poderle sacar todo el provecho, necesitamos aprender ese lenguaje. Precisamente porque tenemos fórmulas, porque tenemos ecuaciones y porque tenemos definiciones científicas que muchas veces tenemos confundidas. Una vez a modo de experiencia, me hizo gracia un congreso de lectoescritura que estuve, que me permitieron dar una charla sobre la química, sobre el lenguaje químico, el lenguaje científico, y mucha gente se levantó y se fue porque creyó que eso no tenía nada que ver con ellos. Muchos eran profesores de español o de literatura, pero los que se quedaron en la charla fue muy interesante porque yo les decía que la química está en todo lado, o sea, y no necesariamente tienen que ser químicos para poder familiarizarse con esa química. Entonces yo les hablaba del agua y todos sabemos que el agua es H2O, o de la sal de cocina y hablamos del cloruro de sodio. Entonces, en eso la gente podía entonces aprender muchas cosas, no necesariamente siendo conocedor de la química. Bueno, pero entonces, para los estudiantes teníamos un compromiso y un esfuerzo adicional. Okay. ¿Qué consideraciones importantes tenían que tener los estudiantes? O, por decirlo así, si soy un estudiante, ¿por dónde empiezo con la química? Entonces, bueno, primero, ¿qué materiales teníamos accesibles? Teníamos el libro de texto, que por fortuna pudimos hacerlo llegar de manera digital. Teníamos las presentaciones que les subíamos a los estudiantes, las clases grabadas, teníamos temarios y prácticas y ejercicios que podían hacer. Tenían que establecer nuevos horarios de estudio. Eso sí, una de las cosas que tuvo esta nueva forma de dar clases es que los estudiantes tenían que estar muchas horas conectados en una computadora y haciendo varios trabajos. A veces los profesores no necesariamente nos dábamos cuenta de que los estudiantes estaban llevando muchos cursos a la vez. Entonces, para los estudiantes fue todo un reto poder establecer horarios de estudio para poder practicar. La química es una de las materias que si no se practica, si no se estudia con tiempo, es difícil que se vaya a salir victorioso en los exámenes, porque generalmente acumula mucha materia y aunque los exámenes no necesariamente o las evaluaciones son acumulativas, sí se necesita ir recopilando los conocimientos previos. ¿Sí? Y además teníamos la atención de consultas a los profesores. Los profesores teníamos que estar atentos a responder las consultas porque los estudiantes, como ahora estaban estudiando desde sus casas, podían tener varias preguntas que les iban surgiendo a la hora de estudiar o a la hora de ver los videos de manera sincrónica. Okay. Después vino el otro gran reto.
cómo evaluamos el curso. Okay, entonces aquí tuvimos, para el primer examen, tuvimos algunos simulacros en los cuales los estudiantes hacían algún quiz en la plataforma para poder probar que realmente la plataforma funcionara. Entonces tuvimos una experiencia muy interesante con antes del primer parcial, hicimos una prueba con la plataforma que tiene el tecnológico para hacer evaluaciones y resulta ser que cuando los estudiantes se conectaron, que eran alrededor de 1000 y resto de estudiantes, la plataforma empezó a colapsar. No fue suficiente y eso que estábamos conectados en la noche, lo hicimos en la noche para probar y empezó a fallar el sistema, las respuestas de los estudiantes no se registraban. Bueno, fue un desastre. A raíz de eso, entonces tomamos la decisión de aplazar el examen una semana más para buscar alguna otra plataforma que sí fuera suficiente o que nos diera el soporte para que todos los estudiantes pudieran conectarse y contestar el examen, contestar el examen en el tiempo efectivo, ¿verdad? Que se les daba para hacer la prueba. Ahora, otra cosa que nos tuvimos que plantear fue en qué tipo de preguntas podíamos hacer. Ya no era un examen presencial donde el estudiante estaba frente a un cuaderno, un libro o una hoja de respuestas y estaba respondiendo él y su conocimiento, sino que ahora el estudiante tenía muchas facilidades, tenía el internet, la computadora, las presentaciones y un montón de información que podía utilizar para contestar el examen. Entonces teníamos que replantearnos cómo estábamos evaluando anteriormente. Entonces cambiar un poco el tipo de preguntas que se estaba haciendo y sobre todo apelar a la honestidad en los estudiantes. ¿Esto por qué? Bueno, nos dimos cuenta de varias situaciones que sucedieron. Algunos estudiantes se pasaban las respuestas, algunos otros, qué sé yo, le decían a alguien más que les ayudara a responder el examen y todo eso. Todo eso ya nosotros lo teníamos contemplado. Obviamente, en un sistema donde todos están en la casa, están trabajando con sus computadores y sus equipos, eran situaciones que debían o que podían pasar. Entonces, la idea de esto fue conversar con los estudiantes antes y hacerles ver que lo importante en unos cursos, sobre todo en química, es que puedan aprender los conocimientos para la vida, ¿verdad? Que no lo tomen tan a la ligera, porque la química, si bien es cierto, hay sustancias que son inofensivas, hay sustancias que son muy peligrosas, qué sé yo, un ácido o una base o alguna sustancia que pueda reaccionar y pueda causar daños. Entonces, por ahí apelábamos a los estudiantes y tratábamos de que por lo menos por lo menos se llevaran el conocimiento esencial aprendido, ¿sí? Que le sacaran el máximo jugo al curso. Después, el tiempo para hacer las evaluaciones y otra cosa que tratamos de implementar, sobre todo en la teoría, fue las autoevaluaciones. Decirle al estudiante, ok, aquí hay una práctica, puede hacerla las veces que quiera antes del examen, se va a ir calificando ella sola y usted va a ir viendo, no le va a dar las respuestas, sino que le va a ir diciendo, usted puede ir mejorando y mejorando su nota y lo tomaban como un reto. En nuestro caso, los estudiantes aprovecharon bastante de esas autoevaluaciones porque tenían un porcentaje de la nota y en muchos casos les sirvió bastante para ir estudiando, porque las autoevaluaciones se hacían mucho tiempo antes del examen. Entonces, los estudiantes podían ir avanzando con la materia como iban estudiando y ir haciendo sus autoevaluaciones. Ok, una vez que terminamos el semestre, yo le pedí a mis estudiantes que me hablaran sobre las ventajas y desventajas que vieron de ese sistema que aplicamos. En el caso de algunos estudiantes me escribieron que como ventajas, la clase la podían ver cuantas veces quisieran. Y esto les ayudaba bastante porque de repente no se acordaban de algún concepto o alguna cosa no les quedó claro. Entonces podían acceder, descargar el video de la clase y poderlas ver y poder entender. Entonces, eso facilitaba que muchas veces no necesariamente tenían que preguntarle al profesor, sino que ahí estaba la clase grabada y tenían la explicación del profesor y les ayudaba bastante a la hora de estudiar y sobre todo antes de hacer el examen. También sintieron que hubo una mayor disponibilidad del profesor en esto para atender consultas. Okay. Aquí hay una cosa muy interesante que nos sucedió a muchos, ¿verdad? A pesar de que le hicimos ver a los estudiantes que los profesores no estamos 24/7 conectados a un dispositivo esperando que nos pregunten, ¿verdad? Muchos estudiantes no lo ven así. Entonces, esto es una de las experiencias más interesantes o cosas que aprendí
del semestre, que hay que hablar con los estudiantes y establecer ciertos horarios para atender consultas. Es cierto, la ventaja que tienen ahora es que pueden hacer sus consultas y quedan en un dispositivo grabado y el profesor las puede grabar cuando lo considere conveniente o cuando tenga tiempo para atenderlo, ¿verdad? Pero como les digo, esto fue una de las cosas que como profesor tuvimos un poco de problema. ¿Por qué? Porque los estudiantes, incluso los fines de semana, incluso en horas muy tarde de la noche, hacían consultas y esperaban que el profesor les respondiera. Entonces, una de las cosas más importantes es como que hay que establecer con los estudiantes que hay ciertos periodos y ciertos tiempos, ¿verdad? Que nosotros no estamos 24/7 pegados a un dispositivo esperando que ellos nos hagan consultas. Entonces, esto es muy importante, establecerlo con los estudiantes, sobre todo para que haya una buena comunicación y un buen respeto de las dos partes. Y además, otros estudiantes me decían que al no ser una pizarra con lo que se estaba dando la clase, sino que se veían videos, que habían, qué sé yo, las presentaciones tenían más dibujos, más colores, de repente les resultaba más interesante el estudiar la materia. No se les hacía tan aburrido. De repente, solo escribir en la pizarra, de repente se les hace más tedioso. Sobre todo porque ahora, por el tipo de educación, como ha ido cambiando, ya los estudiantes no tienden a escribir mucho en cuadernos, sino que simplemente toman fotos, ¿verdad? Esto lo he visto mucho en las clases, como los estudiantes, el profesor va escribiendo, va explicando algo y van tomando fotos, y después las almacenan para estudiar. Otra ventaja es que en Internet pueden encontrar muchos videos, conferencias, actividades de laboratorio, simulaciones que pueden utilizar como complemento para estudiar un tema. Entonces, esas son algunas de las ventajas que me comentaron los estudiantes. ¿Qué desventajas encontraron? Bueno, por un lado, que fue la mayor objeción que tuvieron los estudiantes, es que se les cargó mucho el trabajo y a la hora de estudiar también. A nosotros como profesores también se nos recargó bastante la función del trabajo, ¿verdad? Pero los estudiantes sentían que tenían una carga mayor, porque antes simplemente iban a clases, ponían atención, pero ahora tenían que hacer un montón de asignaciones extra, qué sé yo, ejercicios, trabajos, quizzes, autoevaluaciones. Entonces sintieron que la carga de estudio sí se aumentó bastante y lo sintieron mucho más pesado. Otra cosa fue la dificultad de los horarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les digo, una de las desventajas de estar en casa es que los estudiantes muchas veces creen que ellos están en la casa, están de vacaciones, incluso algunos se conectan, pero están en pijamas o están, porque como están en su casa, asumen que no están en tiempo lectivo. Entonces, esto es algo muy interesante. Yo creo que a los estudiantes hay que hacerles ver que están recibiendo una clase, que es una clase como cuando se preparan para ir a una clase presencial. Entonces es importante que el estudiante se prepare, se aliste, ojalá esté bien presentado, aunque no prenda su cámara, porque es una de las cosas también interesantes que noté. La mayoría de los estudiantes, por no decir casi todos, ninguno prende su cámara. Está bien, eso es respetable, pero es curioso porque entonces no sabemos como profesores si los estudiantes realmente te están poniendo atención, si tienen dudas. Yo soy uno que en la clase paso preguntándoles mucho, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Y muchas veces el silencio era lo único que me respondía. Entonces, eso como profesor me preocupaba mucho. Entonces, yo creo que la dificultad a la hora de planear los horarios, tenemos que hacer que los estudiantes realmente concienticen de que están recibiendo una clase, que el profesor, así como ellos están conectándose, el profesor dedicó mucho tiempo para poder para poder preparar esa clase, para poder darla. Entonces, por respeto, sí es importante estar conectados y darle todo el respeto y el apoyo al profesor. Incluso esa comunicación que a veces falta. Digamos que si el profesor hace una pregunta, el hecho de contestar, no, profesor, no, o sí, profesor, la verdad todo está claro, o alguna cosa así, es una de las cosas muy importantes. ¿Sí? Entonces, son algunas desventajas que vi. Después, la falta de costumbre, ¿verdad? Ya estábamos acostumbrados a recibir el aula,
de repente estar en la casa, decir, ok, ya en 10 minutos tengo una clase, entonces tengo que prepararme para la clase, tengo que llevar un cuaderno, tengo que llevar mis apuntes, como si estuviera en una clase presencial. Y otra cosa que fue una de las grandes desventajas que pude apreciar en esta modalidad fue el distanciamiento y la dificultad de los trabajos grupales. Ya los estudiantes estaban cada uno en su casa con su computadora, pero ya no podíamos interactuar, era más difícil la interacción entre ellos. Entonces, muchas veces se volvía una clase en la que el profesor explicaba temas y los estudiantes se limitaban simplemente a escuchar y la clase como quedaba grabada, después estudiaban. Entonces, eso fue una de las cosas que pude notar. Otra de las cosas que me dijeron es que en línea a los estudiantes les queda un poco más difícil a veces. ¿Por qué? Porque, como les decía, no tienen el dispositivo o no tienen la velocidad del internet. Una cosa muy interesante que veía en las clases es que a veces la velocidad del internet hacía que íbamos hablando de una diapositiva, pero el estudiante le llegaba tarde la imagen. Entonces, escuchaba al profesor explicar, pero no estaba viendo la imagen que estaba explicando. Entonces, todo ese tipo de cosas, por suerte los estudiantes me la hacían saber. Con eso yo podía ir un poco más lento o ir llevándolos para que no se me perdieran o no se aburrieran en la clase. La comunicación a veces es más lenta, ¿verdad? Porque no tenemos esa inmediatez de levantar la mano, de preguntar al momento, sino que también tenemos que tomar en cuenta esos tiempos que de repente entre entregar o entre preguntar algo, el profesor puede tardar en darle una respuesta o aclarar una duda. Y las distracciones en casa son mucho mayores. Como les decía, muchos estudiantes tienen que hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque tal vez el lugar donde viven no tiene las condiciones para que se concentren. Entonces tienen muchos distractores, están revisando el celular, están chateando o están en las redes sociales. Entonces, esto fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué descubrimos? Que a pesar de que los estudiantes de ahora, los adolescentes, están muy familiarizados con lo que son redes sociales y dispositivos, no necesariamente están tan relacionados con lo que es la forma de estudiar o cómo aprender a partir de esas plataformas o de esas formas de dar la clase. Bueno, algunas cosas que aprendí en el proceso. Por ejemplo, es importante promover la incorporación de la voz de los estudiantes en los diseños pedagógicos. Es decir, que si los estudiantes te dicen o te dan sugerencias, es importante tomarlas en cuenta, porque a fin de cuentas ellos son nuestra razón de ser profesores. Nosotros estamos enseñando un curso, sobre todo cosas como la química, que tiene muchos lenguajes nuevos, muchas ecuaciones, muchas fórmulas. Entonces es importante hacer ver que los estudiantes necesitan formas de aprender y de ir estudiando. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas cosas que nos dicen. Promover los espacios de intercambio entre estudiantes. Por ejemplo, difícilmente en este curso se presta para hacer trabajos muy grupales, ¿no? Porque precisamente la química es un poco, pero sobre todo en Química 1, es un poco más de aprender conceptos, de desarrollar ejercicios, pero siempre trataba de que los mismos estudiantes, entre ellos, se pudieran ir ayudando, ir aclarándose dudas, porque de repente es hasta más fácil que encontrar un profesor con los mismos compañeros, poder aclarar las dudas. ¿Okay? Y otra cosa importante es tratar de hacer clases entretenidas y no promover el miedo. El miedo, sobre todo, estamos en estos tiempos de crisis y de pandemia, donde vemos las noticias y cada vez nos asustan más de la situación, ¿verdad? Y también no promover el miedo a que el curso es imposible de pasar, más bien todo lo contrario, que ahora tienen muchas herramientas y que es más fácil de que puedan aprender y que simplemente no sea pasar el curso por una nota, sino que realmente aprendieron química. Debemos usar tecnología lo más simple posible. Muchas veces queremos dar una clase muy sofisticada, hacer programas o utilizar cosas muy, muy complicadas. Y entonces realmente a veces tenemos que replantearnos a ver si esto realmente funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces si le complicamos al estudiante la forma de resolver ejercicios o de estudiar,
muchas veces puede hacer que se desmotiven y no quieran seguir con el curso. Una cosa muy importante es que tenemos como profesores que ser muy flexibles. No flexibles en el que vamos a facilitar el curso y que todo el mundo va a sacar un 100, sino que tenemos que tratar de ayudarlos. Una de las cosas que hacíamos muchas veces era que tomaban fotos de los trabajos cuando resolvían algún problema o cuando veían una ecuación, alguna cosa, le tomaban una foto y lo subían, entonces el profesor lo revisaba desde ahí. ¿Okay? Lo tomaban con el celular, se lo enviaban y el profesor podía decirle, mire, esto tal vez hay que cambiarlo aquí, esto no. Okay, entonces fue una cosa muy, muy importante que encontramos. Una de las cosas que, por ejemplo, los puse a hacer fue grabar un video. Cuando vimos el tema de geometría molecular, ya habíamos estudiado hibridación, habíamos estudiado bastantes temas sobre lo que era la molécula y cómo eran los enlaces. Entonces los mandé a hacer un video con materiales de reciclaje o con comida, donde tenían que representar algunas moléculas y explicar la geometría, la hibridación. Esto fue una de las actividades que más les gustó, o sea, me dijeron, porque a pesar de que al principio les dio un poco de pena grabarse en la cámara y todo lo demás, les ayudó bastante para aclararse ellos mismos las dudas que tenían sobre el tema que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, de repente a los estudiantes les quedó más claro, al tratar de explicar ellos una molécula, muchos temas que ya el profesor había explicado. Entonces, sirvió bastante para aclarar dudas y fue un poco distinto a la clase de simplemente de recibir que el profesor me explique, sino que yo voy a tratar de explicarle al profesor con lo que he entendido. Ya para terminar esta parte y ir a la parte de las preguntas, les dejo como reflexión esto. Educar en tiempos de COVID es todo un desafío para las habilidades de los y las docentes y sobre todo también para los estudiantes. Debemos buscar las mejores experiencias pedagógicas, esto es súper necesario, y seguir avanzando en el mejoramiento de la educación y el desarrollo integral de todos y todas las estudiantes y los estudiantes. ¿Okay? Entonces, eso sería lo que tenía que contarles hoy de mi experiencia sobre la virtualización de las clases de química para este semestre, que nos espera un segundo semestre completamente virtualizado, donde tenemos que ir con asistencia remota llevando a los estudiantes. Creo que aprendimos bastante de esta experiencia, esta primera experiencia, a pesar de que tuvimos que correr mucho y tratar de hacer lo mejor posible. Al final creo que los estudiantes quedaron con una buena impresión, quedaron bastante contentos, a pesar de que no eran las condiciones que realmente ellos esperaban, pero fue una experiencia muy bonita y creo que en el fondo los estudiantes aprendieron que no necesariamente la química es una cosa imposible de aprender y que ellos mismos pueden buscar herramientas para facilitar el aprendizaje. Una consulta, doctor Fabio. ¿Usted considera que las habilidades que se aprenden en el laboratorio pueden ser sustituidas mediante los programas de simulación? No, en realidad no. O sea, yo en lo personal no considero que es lo mejor. Sin embargo, teníamos que, o sea, esto fue, voy a decirlo con una expresión un poco coloquial, fue un poco como tratar de sacar agua del bote en un momento dado, porque fue un reto. Realmente creo que es importante que los y las estudiantes, cuando volvamos a una nueva normalidad, esperando que podamos recibir clases presenciales en un laboratorio, si algunas prácticas se retomen, ¿verdad? Eso sería lo ideal. No sé si será posible, ¿verdad? Porque realmente por las condiciones, porque todos los años entra más gente a la universidad y todo, pero sí considero necesario que algunos estudiantes, sobre todo los que están más relacionados con carreras que tienen que estar en el laboratorio o que van a llevar químicas más pesadas, por ejemplo, analítica, orgánica, físico-química en un futuro, no son más pesadas, sino que son un poco más más rigurosas en algunos aspectos. Sí sería importante de que desarrollen algún tipo de práctica en el laboratorio, sobre todo destrezas manuales, qué sé yo, el uso de las buretas, de las pipetas, el aforo de balones, el medir con una balanza granataria. El primer semestre tuvimos la ventaja de que por lo menos estudiantes en el tecnológico llevaron 4 laboratorios presenciales. Entonces, en esos 4 laboratorios pudieron, por ejemplo, aprender a encender un mechero Bunsen,
a utilizar una balanza granataria, a medir con una probeta, a medir con una bureta. No es lo ideal, pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos para que los estudiantes no quedaran rezagados, ¿verdad? Porque trataron de llevar la teoría y el laboratorio de la mano. Perfecto, gracias. No sé si tienen más preguntas. No sé si alguno o alguna desea escribir en el chat y la compañera Yulisa puede leer las demás preguntas. Sí, Marcela dice, si el estudiante cursa y aprueba cierta materia online, la cual tenía algunas visitas técnicas programadas, cuando se vuelva a la normalidad a la modalidad presencial, ¿las consideraría retomar? Sí, es lo que le decía a Daniel, ¿verdad? Yo creo que es importante, digamos, cuando un curso en la universidad no se planea al azar. Un curso en la universidad tiene todo un estudio detrás porque tiene un objetivo o tiene varios objetivos que cumplir. Se supone que cuando un estudiante lleva un curso y ese curso tiene una gira o tiene un laboratorio o tiene algo así importante que está pensado para desarrollarlo como una destreza, yo creo que la universidad debería buscar alguna forma de recompensar cuando volvamos a la parte presencial y de poder hacer alguna nivelación o algunas prácticas especiales. Y yo les recomiendo a los estudiantes que tal vez no sean obligatorias, tal vez no valgan créditos o lo que sea, pero sí traten de llevarlo, porque eso es importante. Creo que sobre todo muchos de los estudiantes que están hoy aquí van a ser ingenieros químicos y creo que la UCR también llevó a cabo algunos laboratorios virtuales o la virtualización de los laboratorios. Yo di clases en la Universidad de Costa Rica hace unos años atrás y los laboratorios cuando se daban, algunas prácticas eran virtuales, no todas, pero habían como 2 o 3 prácticas que eran virtuales. Ahora pasamos a todo virtual. Yo sí considero que ustedes como estudiantes, cuando puedan, traten de pedir o preguntar de alguna forma para que les compensen un poco esas habilidades, sobre todo las destrezas de manejar instrumentos como buretas, pipetas, probetas, el calentamiento con los mecheros, todo eso es muy importante, las normas de seguridad, el trabajo con ácidos, ¿verdad? No es lo mismo que te digan que el ácido es corrosivo a que vos veas que realmente es una sustancia que reacciona violentamente con una base, que se calienta el tubo, son reacciones exotérmicas, que hay un montón de peligros que se pueden meter, ¿verdad? O que, bueno, que están latentes. Entonces es importante tratar de buscar alguna forma de compensar eso cuando volvamos a la presencialidad. Ok, muchas gracias. Valentina dice, ¿qué consejos puede darnos a los estudiantes que cursamos materias como química orgánica para entender mejor la materia en esta situación? Ok, bueno, la química orgánica tiene una ventaja, que es una de las químicas, bueno, a mí es una de mis químicas favoritas, de hecho. Creo que es una materia que si el profesor la sabe enfocar bien, le puede sacar muchas aplicaciones a la vida real, porque nosotros estamos casi que todo lo vivo que nos rodea está compuesto de materia orgánica. Como les digo, creo que eso aplica para cualquier tipo de materia, bueno, para cualquier tipo de química. Yo creo que es importante buscar videos, simulaciones, como les digo, ahora hay un montón en internet, de YouTube, para poder entender los mecanismos. En orgánica hay muchos mecanismos, hay una nomenclatura completamente distinta que no es la que utilizamos en la química inorgánica, en química general. Entonces creo que es importante tratar de ejercitarse bastante por cuenta propia. Yo creo que eso es una de las claves para pasar orgánica, porque es de hecho es una de las químicas que generalmente les cuesta mucho a los estudiantes, la química orgánica. Pero es porque la química orgánica, para poderla entender, necesitamos practicarla mucho, hacer bastantes ejercicios, ejemplos, cambiarnos un poco el chip de la química, porque es toda una química con un nuevo lenguaje. Tenemos que aprender el nombre de los alcanos, que de los alquenos, que de los aldehídos, que las cetonas, ver cómo los grupos funcionales son distintos para un compuesto para otro, pero tratar de buscar lo práctico, ¿verdad? Qué sé yo, en la naturaleza tenemos donde podemos buscar hidrocarburos, donde podemos tener sustancias, por ejemplo, los lípidos,
hablando un poco ya de la bioquímica, relacionarlo con los carbohidratos, con las proteínas, qué sé yo. Creo que Víctor nos está preguntando, ¿qué propondría ¿qué propondría, me imagino que yo, ante el problema de aumento del tiempo de trabajo y estudio para un curso de laboratorio de bioorgánica que si fuese presencial no demandaría lecturas, consultas externas, materiales, quizzes y todo lo demás? Ok, entonces, Víctor, esto es una de las cosas que nos dimos cuenta. Yo creo que suena feo decirlo, pero este primer semestre fue como un experimento, ¿verdad? No sabíamos qué exactamente iba a pasar. Creo que para muchos profesores seguimos viendo las clases virtuales como clases presenciales. ¿Qué significa eso? Que muchas veces se nos va la mano dando, o sea, creemos que el estudiante por hacer un montón de ejercicios, por hacer un montón de prácticas, lo estamos obligando a estudiar. Yo creo que nosotros tenemos como que replantearnos y repensarnos, ok, si es un curso de un crédito, ese crédito o es un curso de 3 créditos, ese crédito no es lo mismo en clases presenciales que en clases virtuales o asistidas a distancia. Yo creo que es importante hacer ver a los profesores que de repente no es la cantidad de trabajo, sino la calidad de trabajo que se hace que se asigna al estudiante, porque muchos no nos ponemos a pensar, y eso yo lo decía mucho en la coordinación de Química 1, muchas veces nosotros queremos dejar un montón de autoevaluaciones, un montón de quizzes, y que el estudiante haga y haga y haga y haga y haga. Pero el mismo estudiante se siente asfixiado. ¿Por qué? Porque desde que se levanta hasta que se acuesta muchas veces, está frente a un monitor, una clase, termina mi clase, pero yo termino mi clase y sigo en lo mío. En cambio, los estudiantes tenemos que tener conciencia de que si termina mi clase, probablemente terminando mi clase ya está empezando otra, que no necesariamente tiene que ver con lo que yo acabo de explicar en lección. Entonces, yo creo que es importante que ustedes hablen con los profesores, ¿verdad? Que les hagan ver que no es que simplemente, no es que los vamos a, como dicen coloquialmente, alcahuetear y que ya no van a hacer nada, sino ser conscientes de que cuando estamos dejando clases remotas o clases a distancia, tenemos que ser consecuentes y pensar de que el estudiante no va a pasar, así como nosotros no pasamos 24/7 conectados atendiendo consultas a los estudiantes no van a pasar de domingo a domingo pegados en una computadora haciendo trabajos simplemente porque están en la universidad, ¿verdad? Mi recomendación es traten de organizarse bastante. Sí siento, bueno, muchos estudiantes fueron sinceros conmigo y me dijeron, profesor, yo estudiaba una semana antes o unos días antes del examen, lo que hacía era verme todos los videos que usted decía o que ponía en la plataforma y con eso estudiaba. Y bueno, a algunos les resultó, a otros no les resultó tan bien, pero yo creo que ustedes como estudiantes sí tienen que establecerse ciertos horarios, ¿verdad? Ciertas prioridades, y si ustedes sienten que el trabajo que los están asignando los profesores es excesivo y que no dan abasto y que están dando una calidad no muy buena, deberían hablar con el profesor de repente y negociar, ¿verdad? Yo creo que así como yo, muchos profesores estamos aprendiendo de esto, ¿verdad? Y yo creo que es importante, somos adultos, estamos en la universidad, y negociar con los profesores y de repente decir, ok, profesor, tengo tales y tales asignaciones, ¿será posible que las haga, me dé un poco más de tiempo o alguna cosa así? Les cuento una de las experiencias que tuve con algunos estudiantes que ya al final prácticamente ya tenían el curso pasado, entonces prácticamente no hicieron las últimas asignaciones, que los quizzes, que las autoevaluaciones, sobre todo en la última semana, que era ya antes de los exámenes finales. Cuando les pregunté el por qué, me dijeron, profesor, les voy a ser sincero, tenía otros trabajos que entregar, ya su curso ya prácticamente lo tenía pasado, solo me faltaba hacer el examen, así que no lo quise hacer. Entonces, realmente eso es muy interesante, porque nosotros como profesores, si algún estudiante no nos entrega un trabajo, podemos preguntar, es que este es flojo, este no le gusta, o no quiso hacerlo, ¿verdad? No nos ponemos en los zapatos del estudiante, que muchas veces no les da tiempo. ¿Por qué? Porque muchos profesores decimos, no, que el estudiante, yo le doy la clase de 40 minutos, una hora, o a veces hay profesores que duran hasta 2 horas dando una clase, y les dicen, ok, para la próxima semana tienen esto y esto y esto y esto que leer y que entregar. Entonces, no dimensionamos
que así como a nosotros se nos multiplicó el trabajo, a los estudiantes también se les multiplicó. Entonces, mi consejo sería hablar con los profesores, ¿verdad? Creo que es una de las cosas que también nosotros hemos hablado a nivel de consejo de escuela, que no es lo mismo dar una clase para 40 estudiantes presencial que dar una clase para 40 estudiantes virtual o de manera remota. ¿Por qué? Porque esto implica un montón de tiempo más para planear la clase, para profesar. Hay muchos profesores que por la experiencia que tienen o que tenemos, llegan a una clase y con un marcador y su cabeza dan toda una clase y explican toda una cátedra. Pero no es lo mismo cuando se tienen que enfrentar a un monitor y tratar de explicar lo que tienen en la cabeza y que antes lo hacían de manera oral, ahora por medio de imágenes y de videos. Con mucho gusto, Víctor. ¿Alguien más para ver si hacemos el cierre de la charla? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, darle muchas gracias al doctor Fabio Araya por habernos compartido esta charla y de participar de nuestra Semana IQ. Ha sido una conferencia que nos ayuda a crecer a todos en estos tiempos y nos vamos a estar poniendo en contacto con usted más adelante para hacer la entrega de un certificado de participación y de igual manera agradecerles a todos y a todas por haber estado en la conferencia e invitarles a que participen del día de mañana en las últimas 2 charlas que les tenemos preparadas y que han sido preparadas con gran empeño. Tengan una excelente tarde. Y ahí están pidiendo, déjame compartir, están pidiendo algún correo particular, me imagino que es a mí. Entonces lo voy a poner ahí. Quedo a la disposición si necesitan alguna cosa. Nada más me escriben al correo, con mucho gusto en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias a Daniel por invitarme hoy. La verdad, como les digo, no soy un experto en la materia. Creo que es una cosa que todos tuvimos que enfrentar y tratar de salir de la mejor manera. Como les digo, no sé si esta será la fórmula o la mejor manera de hacer las cosas. Les comparto la experiencia que tuve. Realmente me gustó bastante el sentido, a pesar de que fue muy cansado, fue muy agotador. Incluso nosotros acabamos de terminar el semestre, hoy entregamos actas, ¿verdad? Entonces ha sido un semestre muy, muy pesado. O sea, desde febrero hasta ahora estamos terminando el semestre. Pero realmente valió la pena. Creo que lo importante es eso, chicos y chicas, que no se desanimen. O sea, estamos en una situación especial, particular, que esperemos pase. No sabemos cuándo, pero esperemos que pase. Pero pongan su mayor esfuerzo y traten de sacarle provecho. Como les digo, yo creo que los profesores estamos muy anuentes a escucharlos a ustedes como estudiantes. Entonces, aprovechen eso, creen un buen canal de comunicación. Recuerden, traten también de no saturar mucho al profesor, ¿verdad? Como les digo, la idea es como que haya una comunicación fluida y que sea lo más asertiva posible. Entonces los insto a que no se desanimen, que por el contrario, que aprovechen todas estas oportunidades y que aprendan mucho de todo lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Okay. Bueno, Daniel, entonces me despido, entonces les agradezco por haber estado hoy aquí en este ratito compartiendo y cualquier inquietud que tengan o algún comentario me lo pueden llegar al correo. Mucho gusto ahí les respondo.